a todos. La sesión de hoy nos la va a dar el doctor José del Cura, jefe de servicio del Hospital de Donostia, y un experto en temas de ecografía intervencionista, y hoy versará sobre la ablación en el cuello, más allá del bocio. Cuando quieras, José. Sí, gracias. Voy a compartir un segundito. Bueno, ante todo, agradecer de nuevo la invitación a estar aquí. Esto está convirtiéndose en mi casa casi tantas veces como aparezco aquí. Hoy voy a hablar de un tema un poco extraño y frecuente, que es la ablación, la ablación en cuello. Las técnicas de ablación en cuello se están convirtiendo en unas técnicas cada vez más frecuentes en nuestro entorno. De hecho, antes comentaba en una conversación que teníamos antes de la presentación, que mi entorno, digamos, en el entorno en el que me muevo, la ablación de tiroides se ha pasado de ser algo que hacíamos de vez en cuando a algo que se ha convertido en la ablación más frecuente en estos momentos en nuestro medio. Y la causa es la enorme cantidad de bocio que tenemos entre nosotros. La verdad es que es muy raro encontrar a alguien en la calle con el que te cruces y que no tenga algún nódulo tiroideo, aunque lo sepa o no lo sepa. Bueno, la ablación normalmente siempre se ha asignado, se ha indicado fundamentalmente en los casos de bocio. Tenemos ya algunas guías, entre las cuales voy a destacar estas dos. Hay más, que son la guía coreana de tiroides y la guía de la Sociedad Italiana de Ultrasonidos en Medicina y Biología, que publicaron dos guías, una guía en el caso de la Sociedad Coreana y una toma de posición en el caso de la Sociedad Italiana, en los cuales más o menos vienen a decir cuáles son la situación actual de la ablación por radiofrecuencia, aunque realmente podemos hablar de ablación también por microondas, en los nódulos tiroideos y sobre todo centrándose en las indicaciones. Y bueno, las indicaciones en estos momentos básicamente es el tratamiento de los nódulos tiroideos benignos de gran tamaño, no funcionantes en pacientes con síntomas locales o en pacientes que tienen problemas estéticos, porque eso se les nota el bocio, en los casos en que la cirugía está contraindicada o rechazada. Esto es en el caso de la toma de posición de los italianos. También tienen, aparte de esta indicación, que es la indicación principal, plantean alguna indicación añadida más, y sobre estas indicaciones vamos a centrarnos. Una es los nódulos tóxicos, cuando la cirugía o el iodo radiactivo están contraindicados, o como tratamiento paliativo para tumores recurrentes, es decir, los tumores, las metástasis cervicales, o incluso para los tumores asintomáticos, para los tumores benignos asintomáticos que crecen significativamente a lo largo del tiempo. La guía coreana es un poquitín más permisiva, en el sentido de que la indicación es un poquitín más abierta. En el caso de la italiana, la guía básicamente centraba las indicaciones en los casos en que la cirugía se rechazaba o no era posible, es decir, lo planteaban como una segunda indicación, mientras que la guía coreana lo indica como una indicación en pie de igualdad con la cirugía, tanto en nódulos benignos o en el bocio, como en nódulos tóxicos, en los cánceres recurrentes y demás. En los dos casos, en las dos guías, básicamente en las lesiones quísticas se recomendaba inyección de etanol, mientras que la ablación quedaba como una indicación secundaria en caso de fallo de tratamiento. Bueno, entonces, básicamente nos encontramos con tres posibles indicaciones de la ablación en tiroides, que son los nódulos benignos, los nódulos tóxicos y los cánceres recurrentes. Vamos a hablar de los dos últimos. No voy a hablar de los nódulos benignos porque más o menos es una indicación que ya está establecida y que es ya sobradamente conocida. Voy a hablar fundamentalmente de los últimos dos. Y hablaré también de las ablaciones de otra patología que está al lado, de la cual curiosamente no se ocupan nunca las guías, pero que es una indicación perfectamente, una indicación que se utiliza y que es bastante eficaz, que es la indicación en el caso del hiperparatiroidismo, de los nódulos del hiperparatiroidismo primario, lógicamente de los nódulos paratiroideos activos.
Bueno, el tratamiento de los nódulos en el cuello, como he dicho antes, se basa fundamentalmente se ha basado tradicionalmente en la cirugía y en el yodo 131, básicamente. A veces los dos, a veces uno de ellos. El problema que tienen estas técnicas, bueno, es conocido. La cirugía es cirugía siempre, y la cirugía plantea, primero, lógicamente, cuando hacen como la técnica habitual, muy frecuente en los casos de cirugía, es la resección completa del tiroides, plantea siempre el problema del hipotiroidismo, que obliga a un tratamiento suplementario a lo largo de toda la vida. Por supuesto, también tiene otro problema, y es la posibilidad de generar un hipoparatiroidismo, porque en la cirugía las paratiroides normalmente, con mucha frecuencia, ni se ven, y al final no es infrecuente que se las lleven por delante durante el transcurso de la cirugía. Y otro de los problemas que es conocido también es el daño del nervio recurrente laríngeo, con las complicaciones que esto lleva fundamentalmente de afonía. El yodo 131 tiene el problema básicamente del hipotiroidismo debido al daño global y difuso en el tiroides, obviamente. En estos casos, y conociendo todos estos problemas que tenemos, hay un camino abierto para otras alternativas terapéuticas, y aquí tenemos las técnicas percutáneas en las cuales podemos ofrecerlas para resolver estos problemas. Vamos a empezar dentro de las indicaciones por una indicación, ya digo que poco conocida, de la ablación tiroidea, que es la indicación en el caso del hipertiroidismo de los nódulos tóxicos, autónomos. En estos momentos, el tratamiento de los nódulos autónomos está basado fundamentalmente, como decía antes, en el yodo 131 y en la cirugía. Y solamente las guías actuales solo indican, en la mayor parte de ellas, ya digo que la coreana es un poco distinta, la ablación térmica cuando la cirugía o el yodo radioactivo está contraindicado o el paciente se niega a él. Ya digo que el yodo 131, que es uno de los pilares, quizá el pilar más importante del tratamiento, plantea el problema del hipotiroidismo después del tratamiento. Entonces, bueno, ¿qué puede ofrecer la ablación en estos casos? Bueno, tenemos ya una información suficiente, una evidencia científica suficiente como para podernos decir en qué situación nos podemos encontrar o qué podemos ofrecer dentro de la resolución de este problema desde el punto de vista de la radiología. Tenemos ya una revisión sistemática y un metaanálisis publicado justo el año pasado, en el European Radiology, en el cual incluyen ya 14 estudios realizados sobre la ablación de nódulos autónomos, que incluyen aproximadamente unos 411 nódulos en 391 pacientes. El resultado es realmente prometedor, porque la normalización de la TSH se produjo en el 71% de los pacientes, y esto durante un tiempo medio de seguimiento de aproximadamente un año, lo cual es un tiempo significativo. Hay que decir que los estudios publicados, además, son estudios con bastante poco riesgo de sesgo, aunque es verdad que la selección de pacientes no quedaba muy claro en la mitad de los artículos, por lo tanto hay que tomarlos como artículos de un poco de menor calidad, pero en general las conclusiones de este metaanálisis, que son unas conclusiones relativamente potentes, es que la ablación térmica es segura y es eficaz en los nódulos tóxicos, y que en la inmensa mayoría de los casos se consigue una restauración del eutiroidismo sin complicaciones significativas. De hecho, las únicas complicaciones que se observaban eran menores, y se observaba solo en un 2% de los casos. Además, muy importante, curiosamente, la eficacia no se veía afectada por el volumen de los nódulos tratados. O sea que, en principio, la verdad es que los resultados indican que esto es una indicación que puede sustituir incluso la indicación quirúrgica sin ningún problema, porque además la ablación no evita o no impide la realización de cirugía o incluso la utilización del yodo 131. Vamos a ver un caso reciente de nuestro centro. Este es un paciente con un hipertiroidismo. La gamografía mostraba 2 nódulos hipercaptantes, como veis, en el lóbulo tiroideo derecho, se veían perfectamente en la ecografía, y bueno, nos planteamos el tratamiento. Era un paciente que en principio no era candidato, o vamos, no deseaba operarse, con lo cual realizamos el tratamiento mediante la ablación. Aquí está el tratamiento de ablación. El tratamiento, utilizamos la técnica que se utiliza en estos casos, la técnica tradicional del moving shot. Se puede utilizar radiofrecuencia o microondas, cualquiera de las dos técnicas es muy similar en cuanto al manejo. Siempre se realiza un acceso transísmico y se va entrando y se va quemando progresivamente la totalidad del volumen del nódulo. Aquí vemos cómo vamos moviendo progresivamente
el electrodo, en este caso un electrodo de radiofrecuencia, lo vamos moviendo completamente hasta que en un momento determinado conseguimos prácticamente cubrir la totalidad del nódulo. Nosotros nos gusta realizar al final del procedimiento, justo nada más acabar, una ecografía con contraste que nos permite identificar la extensión de la zona tratada. Aquí está, aquí lo tenemos, vemos la ecografía con contraste, como vemos que los dos nódulos están completamente avasculares, no tienen ningún tipo de captación de contraste, lo cual nos indica que el resultado aparentemente del resultado técnico, digamos, la eficacia técnica del procedimiento es correcta. Este es el control a los 2 años de este mismo paciente. Vemos que el control a los 2 años mostraba que los nódulos habían prácticamente desaparecido, se habían quedado reducidos. Uno de ellos había casi desaparecido y el otro había quedado muy reducido, prácticamente sin tamaño. La ecografía con contraste no mostraba captación en ellos. Aquí vemos cómo prácticamente no existe captación en los nódulos que se veían, en los nódulos residuales. Aquí tenemos el otro pequeño nódulo residual, ninguno de los dos tenía captación, y lo más importante de todo es ver un poquitín el efecto sobre la TSH. La ablación se produjo justo aquí, vemos que inmediatamente después del tratamiento la TSH se recuperó prácticamente y se normalizó posteriormente. Estos valores que hay entre líneas azules son los valores de referencia normales, por lo cual la TSH se ha normalizado y el paciente está en estos momentos completamente asintomático después del tratamiento. Otra de las indicaciones que tenemos, además del bocio, son la ablación de las metástasis linfáticas en pacientes operados de carcinoma tiroideo. La verdad es que la recurrencia después del tratamiento del carcinoma de tiroides, en los casos de carcinoma diferenciado de tiroides, la verdad es que es relativamente alta, relativamente significativa. No es infrecuente que los controles que realizamos nosotros después en pacientes tiroidectomizados aparezcan algunas adenopatías, especialmente en la cadena lateral, pero también en la cadena medial. Y esto en las series publicadas muestra que la incidencia es tan alta como el 30%. Es una incidencia muy alta, no es infrecuente. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cómo tratamos a estos pacientes? Bueno, pues normalmente lo tratamos con cirugía cuando tenemos una adenopatía, o bien con yodo 131, que la verdad es que es el otro tratamiento. ¿Qué pasa con la cirugía? La cirugía plantea un problema serio, y es que el cirujano, cuando tiene que entrar en una zona operada, normalmente no entra muy feliz, porque se encuentra con un campo quirúrgico fibrosado, con adherencias por todas partes, en las cuales encontrar además las adenopatías es problemático. La verdad es que es lógicamente la posibilidad de llevarse por delante el recurrente o el paratiroides es muy alta, con lo cual las posibilidades de complicaciones no son cirugías que a los cirujanos les guste entrar. Entonces se ha propuesto, por tanto, como alternativas el control de la vigilancia activa, que sencillamente vamos a ver cómo va, y si no crece mucho, pues aguantamos, y se ha propuesto también en tiempo, se ha utilizado la inyección percutánea de etanol y recientemente se ha propuesto la ablación. La inyección percutánea de etanol, que en algunos centros se ha propugnado durante mucho tiempo, es problemática. El control de la inyección del etanol en un nódulo es muy dificultosa. Primero porque cuando tú inyectas etanol, estoy hablando de mi experiencia, normalmente no sabes hasta dónde va a llegar. Lo que quisieras es que se difundiese justo por la zona donde está el nódulo, el tumor, pero eso muchas veces no ocurre. El etanol a veces se escapa a los tejidos adyacentes, no quema, no destruye la lesión de forma completa, sino que al final acaba afectando a zonas adyacentes. Y el etanol es muy tóxico para los nervios, con lo cual la posibilidad de una afonía, de una lesión del recurrente laríngeo o incluso del vago es relativamente alta. Por lo tanto, la ablación se nos plantea como una buena alternativa. Y en ese caso tenemos algunas series relativamente grandes que nos hablan precisamente del manejo de este tipo de tumores, de la eficacia y seguridad de la ablación en el tratamiento de este tipo de metástasis. Aquí tenemos una serie, yo creo que es la más grande publicada ahora mismo, con 73 pacientes, de los cuales unos de ellos fueron a la rama de ablación, 27 de ellos, y otros a la cirugía repetida. Bueno, pues el resultado es que a los 3 años la supervivencia libre de enfermedad en la ablación y la cirugía fue absolutamente similar. Tampoco, curiosamente, había diferencias en cuanto a la ronquera post-tratamiento, es decir, que aparentemente las complicaciones eran muy similares. Y, curiosamente, la hipocalcemia post-tratamiento
esta sí que es una complicación, solamente ocurría en el caso de los pacientes reoperados. Es decir, que la cirugía era más frecuente que produjese lesiones en la paratiroides que la ablación, mientras que las lesiones en el recurrente no cambiaban. Aquí tenemos algunos ejemplos para que veamos un poquitín cuál es la técnica, que es problemática, porque realmente nos encontramos con un cuello en el cual es como un campo de minas, solo hay estructuras que se pueden dañar, están vasos, están nervios, está de todo. Y bueno, lo primero de todo es recordar que en la ablación de las metástasis linfáticas, y luego hablaré también de la importancia que tiene esta técnica en otra indicación, en la ablación de las metástasis hepáticas la hidrodisección es absolutamente clave. Necesitamos, como sea, separar los nódulos tratados, como en este caso, de todas las estructuras adyacentes. Y entonces es fundamental que nosotros entremos y con control ecográfico vayamos generando una especie de cama, una especie de lecho alrededor de la adenopatía que vamos a tratar y lo hacemos, la verdad es que la ecografía nos permite una precisión absoluta en cuanto a la colocación de la aguja y lo separemos, hagamos un espacio entre la adenopatía que vamos a tratar y los vasos adyacentes, de manera que no podamos dañarlo y sobre todo de los nervios adyacentes. Ya digo que aquí está, aunque no se vea muy bien aquí, este es el nervio vago y el nervio vago puede ser dañado también por estas estructuras. Utilizaremos para ello o bien suero salino en el caso de que utilicemos microondas o bien suero glucosado. A mí me gusta el suero glucosado hipertónico en el caso de la radiofrecuencia al 20% porque es un poquitín más denso, es como melaza y la verdad es que aguanta mejor y separa mejor las estructuras. Y bueno, el tratamiento es básicamente muy similar al de cualquier otro tipo de tratamiento de tiroides con las características peculiares que tiene el estar rodeado de estas estructuras tan complejas. Aquí tenemos un nódulo maligno, una adenopatía maligna de una metástasis de un carcinoma papilar de tiroides que había sido diagnosticada previamente con punción para tiroglobulina, que había sido positivo. Lo primero que hacemos, como he dicho antes, es hacer una hidrodisección concienzuda, es decir, nos colocamos con la aguja por debajo de la adenopatía, separamos esta adenopatía de las estructuras posteriores, luego los colocamos por delante, las separamos de las estructuras vasculares que hay, del nervio vago que está por allá, y una vez que ya hemos hecho esto, esta hidrodisección, entramos en la adenopatía y realizamos la ablación, pero normalmente va de más adelante más para atrás hasta completar completamente la lesión. Como decía, a mí me gusta al acabar el procedimiento realizar una ecografía con contraste. En la ecografía con contraste vemos un pequeño manchón, una zona de captación pequeñita, justo en uno de los bordes, y realizamos un retratamiento de esta misma zona hasta completarlo. La verdad es que nos es muy útil la ecografía con contraste precisamente para identificar, sobre todo en esta zona en la cual, lógicamente, somos relativamente, intentamos no ser demasiado agresivos para no producir complicaciones o reducirlas al máximo, nos permite identificar las lesiones residuales y nos permite decidir en qué casos realizar un segundo tratamiento mientras estamos ahí. Aquí tenemos otro caso, también complejo, como veis, está pegadito a la carótida, muy cerquita de la yugular, aquí está comprimida y no se ve, pero está ahí cerca, y aquí está, lógicamente, el nervio vago que está pegadito. Lo primero que hacemos en estos casos, lógicamente, es realizar una hidrodisección. Vemos que estamos separando con la hidrodisección de las estructuras adyacentes del vago de la carótida, y una vez que hemos realizado la hidrodisección, vemos que estamos separados, vemos la diferencia que hemos conseguido ya con los vasos, entramos, colocamos en el interior en este caso era una antena de radiofrecuencia, colocamos la antena de radiofrecuencia y realizamos la ablación. Aquí está la ablación y vemos que de la ecografía con contraste después del procedimiento no se ve captación en la zona, indicando que el resultado es bueno. Otro caso similar en el cual tenemos una adenopatía muy pequeñita de localización más anterior, realizamos una hidrodisección, vemos que la separamos muy bien, en este caso la verdad es que era un caso muy fácil, hemos separado muy bien la adenopatía, que la vemos aquí, de todas las estructuras adyacentes y ya podemos tratarlas sin ningún problema. A veces nos encontramos, no es infrecuente que nos encontramos con más de una lesión. Este es un caso, por ejemplo, en el cual teníamos dos lesiones para tratar, una que estaba aquí situada y otra que estaba situada más profunda. Estaban las dos aquí, las dos de cierto tamaño. Bueno, no hay ningún problema, lo único que en estos casos siempre hay que tratar primero la más profunda porque los gases, las burbujas que se van a producir como consecuencia de la ablación van a hacer que sea más difícil tratar las ablaciones profundas en segundo lugar. Entonces, lo primero que hacemos en este caso, otra vez, es colocar
una aguja por debajo. Estoy insistiendo mucho en la hidrodisección porque es importante. Colocamos la aguja por debajo, realizamos hidrodisección, colocamos la aguja por encima, realizamos hidrodisección, lo separamos de las estructuras adyacentes, como vemos, y realizamos el procedimiento. Aquí entramos hemos entrado en el nódulo situado en profundidad, vamos quemando y posteriormente lo quemamos por completo, queda solamente ya el superficial, vemos que está completamente quemada la zona superficial y luego nos dedicamos al profundo. Otra vez lo mismo, hidrodisección para separarlo de las zonas profundas, hidrodisección para las superficiales y posteriormente ya hemos visto que hemos creado aquí una almohadilla, como quien dice, que lo separa de la piel y posteriormente entramos hasta dentro y realizamos el tratamiento hasta completar la lesión. Ecografía con contraste que nos demuestra que las lesiones no captaban contraste y el resultado, bueno, pues en principio fue muy bueno en todos estos casos. Si nos vamos un poquitín más allá del tiroides, otra de las indicaciones más allá del bocio en el cuello es el hiperparatiroidismo primario. El hiperparatiroidismo primario es una entidad rara, pero bueno, tampoco tan excepcional. De hecho, bueno, se ve de vez en cuando y normalmente la indicación es en los casos de pacientes sintomáticos en los cuales el hiperparatiroidismo está produciendo, debido a las alteraciones del metabolismo del calcio, está produciendo síntomas, que no es infrecuente que produzcan síntomas. Se recomienda el tratamiento indicado en estos momentos, oficial, digamos, es la cirugía. Sin embargo, claro, hay pacientes que no quieren operarse o que lógicamente no están en estado para ser operados. Y luego hay otro problema y es que la cirugía paratiroidea no es demasiado fácil. A veces nos encontramos con que los nódulos, las paratiroides no son fáciles de encontrar en la cirugía o los nódulos no se consiguen resecar, no es muy fácil. La cirugía de paratiroides es una cirugía compleja que está muy pegada al nervio recurrente, con lo cual las lesiones en el nervio recurrente son frecuentes. Lógicamente se puede producir hipoparatiroidismo después del procedimiento y entonces se han propuesto alternativas. Se ha hablado de que una de las alternativas era la inyección percutánea de etanol, también en este caso, que ya digo por qué no me gusta, creo que no está indicado en estos momentos, y la segunda alternativa que se ha propuesto es la ablación. En estos momentos tenemos ya suficiente volumen de artículos publicados como para realizar una metaanálisis, una revisión sistemática, y de hecho se ha publicado en el último año, justo en el último año, una revisión de 184 artículos, de los cuales únicamente 5 por volumen cumplían criterios de inclusión y estos 5 incluían a 84 pacientes, un volumen pues pequeño, pero ya empieza a ser significativo. Los resultados eran muy claros. A los 6 meses prácticamente se habían normalizado en la totalidad de los casos, en la práctica totalidad de los casos estudiados, se había normalizado tanto el calcio como el nivel de PTH. Y las complicaciones, sin embargo, eran relativamente significativas, en este caso mucho más altas que en la ablación de tiroides y precisamente la complicación más importante en estos casos, como es de esperar, lógicamente por la situación en que están las paratiroides, es la disfonía, que ocurría hasta en un 20% de los casos, con la ventaja de que en todos los casos reportados en estos artículos estudiados, la disfonía era transitoria y desaparecía normalmente en un mes. Las otras complicaciones eran mínimas y sin demasiada importancia. Bueno, voy a presentar un caso para que veamos un poquitín cómo se realiza este tratamiento, un caso que realizamos hace poco en nuestro hospital. Es un paciente que presentaba un hiperparatiroidismo sintomático con una alteración notable del nivel de calcemia y con ya síntomas periféricos, en el cual al realizar la gamografía se detectó este pequeño nódulo captante situado ya a la entrada del mediastino, bueno, en el mediastino ya de hecho. Por cierto, estos son los niveles, como veíamos, los niveles de PTH estamos muy por encima del rango normal, que sería este, y bueno, cuando se realizó un escáner y el escáner se vio el nódulo era un nódulo curiosamente con calcificación en cáscara de huevo, que estaba situado en un sitio, digamos que bastante complejo, estaba ya en el tórax, realmente no estaba más en el tórax que en el cuello, justo en el mediastino, en la entrada del mediastino. La verdad es que los cirujanos cuando lo vieron no les hacía muy feliz operar esto, y al final, bueno, pues nos plantearon la posibilidad de si se podía tratar, y por supuesto que le hice primero una ecografía para ver si era visible y como era visible decidimos que sí, que no había ningún problema en tratarlo. Y bueno, aquí está el nódulo, es un nódulo que está relativamente profundo, pero bueno, buscando un poco de oblicuidad con
con la sonda, la verdad es que se veía bastante bien. El tratamiento, otra vez, importantísimo, la hidrodisección es crítica en este caso, más crítica todavía porque en estos momentos, en este caso necesitamos separarlo como sea del nervio recurrente. El nervio recurrente va a estar al lado, va a estar pegado, por supuesto las estructuras vasculares también están al lado, el vago también está al lado, entonces es importantísimo la hidrodisección. Y bueno, pues después del tratamiento, después de la hidrodisección, entramos en el nódulo, lo pinchamos con la aguja de ablación y realizamos una ablación que más o menos cubrió la totalidad del nódulo, como vemos en este caso, y este es el resultado inmediato, inmediatamente después del tratamiento. Este es el control realizado al cabo de un mes de la PTH, en los que la PTH no solamente se ha normalizado, sino ha bajado casi a los niveles más bajos de la normalidad. Los resultados normales suelen ser, y la verdad es que funciona muy bien el tratamiento del hiperparatiroidismo. Otra indicación de la cual voy a hablar un poco marginalmente, justo un poquitín, que es la ablación de los microcarcinomas papilares, de los carcinomas papilares menores de 1 centímetro de diámetro. Esto es una indicación bastante controvertida. ¿Por qué está controvertida? En general, si uno mira las guías guías clínicas, ninguna de ellas lo recomienda. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué? Pues el problema fundamental son los carcinomas metacrónicos, es decir, es muy frecuente que cuando uno realiza cirugías con resección completa del tiroides en pacientes con carcinomas papilares de tiroides, se encuentre con otros carcinomas papilares, muchas veces en el lóbulo contralateral. Por lo tanto, realmente uno de los problemas que tenemos cuando realizamos una ablación es que no controlamos el resto del tiroides y la posibilidad de otros tumores que nos podemos dejar allá. Otro problema, el control de las metástasis adenopáticas. Realmente, cuando realizamos una cirugía, nosotros vamos a hacer con mucha frecuencia una resección de una veces de las dos cadenas adenopáticas, lo cual nos va a impedir, en general, va a disminuir la posibilidad de que exista unas metástasis adenopáticas en el futuro. Esto no lo hacemos con la ablación, y la verdad es que incluso en nódulos muy pequeños no es infrecuente que exista una afectación metastásica que en el momento de la cirugía no es visible por ecografía, pero que está ahí. Y bueno, el control del resultado también es más problemático. Nosotros, si realizamos una ablación de un tumor, lo único que vamos a ver es que ese tumor puede disminuir de tamaño como consecuencia de la ablación, pero no necesariamente que han desaparecido todas las células cancerosas del interior. Por lo tanto, estos tres problemas plantean problemas serios a la hora de aceptar la ablación como técnica de tratamiento del carcinoma micropapilar. Hasta ahora se han publicado algunas series que hablan del tratamiento de este tipo de carcinomas mediante ablación, pero son relativamente pequeñas hasta ahora y es un campo en desarrollo. Sin embargo, hay que decir que recientemente se ha publicado, justo hace unos pocos meses, un trabajo, un estudio de ablación de este tipo de microcarcinomas tiroideos en una serie grande de pacientes, de más de 400 casos. Lo hacían mediante radiofrecuencia y tiene un tiempo de seguimiento medio muy largo, de hasta aproximadamente 4 años. La verdad es que los resultados de esta serie son muy alentadores, en el sentido de que no se han producido complicaciones significativas y el 80, casi el 90% de los tumores desaparecieron completamente en el curso de los tratamientos. Hay que decir, sin embargo, que en un 3%, casi un 4% de los casos se observó una progresión del tumor local, que es verdad que la mayor parte de ellos se resolvieron después de un tratamiento. Está mute, José. Albert, ¿tú lo escuchas? Albert y Gemma, ¿lo escucháis? No lo escuchamos. No, yo tampoco. Vale. Dani. A ver. Voy. A ver. Es que se ha congelado. A ver, le llamo. Llámale, por favor. Sí. 131 se haga esto. ¿Cuál es tu experiencia en el día a día? Es que yo creo que de momento la radiofrecuencia en esto es residual, es realmente en casos contra lo que ha dicho él, ¿no? Que están contraindicados el radioyodo, entonces hay esta opción, ¿no? Yo creo que es algo muy residual, de momento no creo que sea una cosa muy extendida, pero bueno, no sé cómo va a terminar, ¿no? Ya. Claro, lo claramente establecido es el radioyodo,
está claro, ¿no? Pero tiene sus contraindicaciones, ¿no? Y justamente si un paciente, ¿no? En este caso, no quiere o no puede por sus circunstancias, pues es un tratamiento que está bien ofrecerlo. No sé, de momento yo creo que, bueno, poco a poco, ¿no? Intentar hacer casos a ver cómo van y bueno, y valorar, como ha dicho en el comité, cada paciente y individualizado, ¿no? Realmente lo que está establecido es el radioiodo. No vamos a cambiar la indicación. Pero Claro, bueno. claro, claro. Después una palabra clave que ha dicho 40 veces José ha sido hidrodisección. Tú en el día a día también estás de acuerdo que cualquier profesional que empiece tiene que tener claro que hay que hacer hidrodisección. ¿Este tema cómo lo Sí, ves? pero bueno, lo que ha comentado él también es verdad antes de empezar, que cuando las lesiones son paratraqueales, ¿no? La hidrodisección es complicada porque separar una lesión de la tráquea es muy complicado porque muchas veces no tienes plano para hacerlo, ¿no? Es más fácil cuando es las imágenes que ha enseñado el laterocervical, ¿no? Que te puedes colocar detrás del vaso y poner el suero Mira, usado. ya está José. A ver. ¿José? A ver. José. Ya estoy aquí, ya lo siento. Perfecto. Antes hablábamos de la informática que nos hacía la vida más complicada, pues justo el ordenador ha decidido autoconectarse, vamos a autorreiniciarse sin pedirme permiso, pero bueno, ya sabes cómo son las cosas. Os Sí. comparto pantalla otra vez y Venga, sí, por favor. diapositiva, Venga. Venga, un segundo. Albert, ¿te parece bien, verdad? Sí, sí, pero José, piensa Dime. que hay muchísimas preguntas, ¿eh? Ya, bueno, no hay ningún problema. Bueno, Vale. como os iba diciendo antes de acabar, a ver, ahí está. Bueno, básicamente, como decía, eso. El problema que tenemos con el tratamiento de los tumores malignos primarios es que el periodo de seguimiento es relativamente corto y lo de siempre, que las metástasis centrales o sobre todo las metástasis cerebrales y la existencia centrales, perdón, y la existencia de multifocalidad no pueden ser completamente excluidos en estos casos y es un problema. ¿Cómo lo veo yo? Yo, como comentaba antes, veo que es un tratamiento prometedor, sobre todo en pacientes relativamente más mayores, en los cuales la verdad es que en neoplasias de comportamiento indolente, como son la mayor parte de los carcinomas papilares de tiroides, normalmente la verdad es que la posibilidad de que exista multifocalidad o que existan incluso metástasis linfáticas no tiene mucha importancia a lo largo en relación a la supervivencia del paciente, pero probablemente en gente joven, un carcinoma papilar en una persona de 20 a 30 años, probablemente quizá la ablación no es la técnica más adecuada. De hecho, a pesar de que, bueno, la verdad es que la mayor parte de la gente que, curiosamente, si nos fijamos un poquitín en la serie esta, la mayor parte de la gente que hace recidivas, si nos damos cuenta, son relativamente jóvenes. O sea que esto es una cosa que a considerar. En conclusión, básicamente, y lo siento, pero ya me disculparéis la interrupción absolutamente ajena a mi voluntad, la ablación es muy buena en normalizar la TSH en pacientes con nódulos tóxicos y además sin riesgos significativos y además no impide la realización de otras técnicas terapéuticas. Lo mismo con el hiperparatiditismo, puede normalizar la PTH en pacientes sintomáticos con hiperparatidismo primario sin unos riesgos significativos. Los resultados para la ablación de metástasis de carcinoma tiroideo en el cuello son similares a la cirugía, pero con menos efectos secundarios. Por lo tanto, en mi opinión, en este campo, la verdad es que la indicación de la ablación debería ser similar, si no superior o anterior a la cirugía. Y luego, por supuesto, hay que recordar que es una alternativa eficaz a la cirugía en los pacientes con microcarcinoma papilar cuando la cirugía no sea posible. Sí, una cosa importante, se necesita experiencia en estos tratamientos, son tratamientos complejos y realmente lo que necesitamos en estos momentos es probablemente series más grandes en los cuales nos vayamos viendo un poquitín cuál va a ser el resultado final o cuál va a ser el papel que tienen que jugar estas técnicas en el tratamiento general. Y eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, José. Yo creo que tu charla ha sido magnífica. De hecho, ha generado mucho interés y hay muchas preguntas, por lo que te rogaría que fueras, en la medida de lo posible, que a veces no se puede, conciso. Procuraré. Preguntas que tenemos aquí. El doctor Salva Pedraza nos pregunta si, en tu experiencia, consigues el acuerdo con los compañeros de medicina nuclear que realizan tratamiento con yodo 131. Es decir, si os ponéis de acuerdo cuando hay indicaciones de ablación tumoral y todo eso.
Las indicaciones se establecen normalmente en el comité, con lo cual en principio ahí está todo el mundo, o sea que no suele haber problemas. El servicio de medicina nuclear es un servicio que es tremendamente que apoya mucho todo el manejo de este tipo de lesiones y básicamente en principio están siempre dispuestos a colaborar. Básicamente no plantean problemas, ten en cuenta que a ellos no les afecta el hecho de que nosotros hagamos una ablación o no les afecta demasiado en cuanto al manejo de los pacientes. En medicina nuclear no se ve afectada, va a ser similar prácticamente a los alimentos, pero ellos están en el comité, no plantean problemas. Otra pregunta del doctor Pedraza. ¿Tú crees que la inteligencia artificial puede ayudarnos en la decisión de la realización de ablación tumoral en el campo que has planteado? Ahora mismo no lo veo. Ahora mismo no. Bueno, pero en un futuro vaya a usar, ¿no? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Muy bien. Te pregunta también el doctor Pedraza si sabes si existe un análisis de la situación actual de la ablación tumoral en tiroides y paratiroides en nuestros centros, si ya se ha realizado algún tipo de benchmarking entre los diferentes centros. Hay algunos, se crearon en su día, se creó un registro de ablaciones, con un nombre muy peculiar, Real Betty, que intentaba más o menos hacer que los distintos centros compartiesen. Es un registro que estaba patrocinado por la Survey y por una empresa. El problema de este registro era que era complejísimo de rellenar. La verdad es que al final te metías en el registro y la verdad es que te pedía tantas cosas para fijar, digamos, uno de los casos antes de meterlo, que la verdad es que al final acabamos de esperar. Yo, de hecho, yo creo que intenté meter algunos casos y lo tiré en la toalla porque era complejísimo. El problema de los registros es que cuando uno hace un registro al final acaba intentando meter un montón de datos precisamente con vistas a como si fuese un registro para un trabajo final, cuando realmente no es un registro, es algo para fijar los casos y luego en el futuro rellenarlos. Y en este caso yo creo que ha sido un fracaso, pero no lo sé, que yo sepa no existe demasiado. Lo que sí que tengo contacto con un montón de gente que realiza este tipo de procedimientos, son procedimientos que cada vez se extienden más y cada vez son más frecuentes. Muy bien. Otra pregunta de Salva es, de cara a la formación de profesionales para realizar este tipo de técnicas, ¿se ha establecido ya el número de casos que hay que realizar de manera tutorizada para poder estar acreditado en su realización? Tiroides no, ten en cuenta que tiroides es una de las es el último, es el recién llegado, digamos, en el campo de las ablaciones. Y además es un territorio que no queda muy claro en manos de quien está. Ha sido realizado, la verdad es que yo de la gente que conozco que lo realiza, la mayor parte son intervencionistas, pero hay un poco de todo. Y el cuello, los radiólogos nunca hemos sido muy aficionados al cuello, en general es como cuando uno come cordero, ¿no? Que el cuello no lo quiere nadie, pues es un poquitín, es un poco lo mismo. Realmente la mayor parte de las series publicadas también pues son series relativamente pequeñas, con lo cual en estos momentos no hay una definición muy clara de qué es lo que hay que hacer. Sí que es verdad que la ablación, para realizarla, se necesita cierta pericia técnica que se adquiere normalmente con la realización de biopsias tiroideas o punciones tiroideas en general, que es una cosa que hay que recordar. Si uno no controla el ecógrafo, que es lo que hay, las punciones de tiroides con ecógrafo, la verdad es que es difícil que pueda realizar este procedimiento con cierta seguridad. Muy bien. La doctora Gómez te pregunta directamente si tienes experiencia en ablación en tumores de cabeza y cuello. Más allá de lo que he dicho, tendría que pensarlo. Un segundito, perdón. Luego hablo. No, más allá de esto, no, creo que no. Creo que no hemos hecho en cabeza y cuello, únicamente tiroides, paratiroides, metástasis. Supongo que la idea es en el tratamiento o la posibilidad de plantearse el tratamiento, sobre todo pues, de adenopatías en cuellos operados, por otras. Sí, claro. En principio no debería ser muy diferente. Hay que recordar que, hombre, el problema de las ablaciones es que la ablación en tiroides es planteable sencillamente porque son metástasis de un tumor indolente. Si estamos hablando de un tumor agresivo, lógicamente plantearnos una ablación en la cual podemos dejarnos una lesión que no vemos un poquitín más arriba es problemática. Parece que la cirugía permite un mayor control local, razonablemente. Depende del tipo de tumor. Yo recuerdo alguna vez que hemos hecho una ablación
hace tiempo de alguna metástasis, incluso de un melanoma y tal, en casos en los cuales casi daba lo mismo lo que hiciese, sencillamente porque lo que se buscaba en aquel momento era un control local por el tipo de lesión y por dónde estaba. Pero normalmente si uno pretende una intervención curativa, que es lo que se plantea, y no una meramente paliativa, la verdad es que la cirugía te ofrece, ya digo, mayor control local. Muy bien. Una pregunta de la doctora Mercedes Martín, de tipo práctico. En caso de pacientes con intervenciones previas y tratamiento por este método de las metástasis ganglionares, ¿con la fibrosis existente se puede realizar una disección adecuada? Sí, sin ningún problema. Sí. No, la fibrosis no es un problema para la disección. Siempre encuentras planos. Perfecto. El doctor Nersesian, de una pregunta un poco más. ¿Con qué retos te has encontrado a la hora de la realización del procedimiento en la medicina privada? Si esto lo hace. En la medicina privada, curiosamente, básicamente dependemos de la indicación y la verdad es que en estos momentos he de decir que en la medicina privada en mi entorno la evaluación de tiroides en general, de cuello en general, pero de tiroides en particular, en estos momentos es la que más hago. Es la indicación mayor. La verdad es que en ese sentido aquí ha sido muy bien acogida y la verdad es que los pacientes, lógicamente, en la medicina privada, que les gusta elegir ellos, pues a la hora de plantearles opciones terapéuticas, pues el tema de que no tener que operarse parece que les hace bastante gracia. Pero he hecho de todo también en la privada, también algunos casos de metástasis y la verdad es que como los resultados son buenos. El reto fundamental es que tus resultados tienen que ser buenos. Como tus resultados sean malos al empezar, pues tienes ahí un problema de arranque notable. Perfecto, José. Pues ahora paso la palabra a la doctora Gemma Laguillo, que es la persona en nuestro servicio que está realizando este tipo de procedimientos, para que ella haga sus preguntas y comentarios. Gemma. Vale, bueno, muchas gracias por la sesión, me ha gustado mucho. Y solo tengo dos preguntas así en relación a tu experiencia. ¿Hay alguna contraindicación en el tratamiento en relación a la localización del nódulo en el tiroides? Por ejemplo, si tienes un nódulo muy posterior en la zona teórica del recurrente, ¿también lo tratarías o cómo lo harías? En general, bueno, yo la verdad es que me suelo atrever a muchas cosas porque tienes cierta experiencia. El tema es la hidrodisección. Si consigues separarlo de la estructura, el problema del recurrente, vamos a ver, así como el vago lo ves, no tienes ningún problema, sabes dónde está y lo separas y sabes hasta dónde vas a llegar. El recurrente no lo ves, el recurrente está ahí, sabes por dónde va, pero bueno, entonces lo importante es una hidrodisección bien realizada. La verdad es que yo he tenido hasta ahora bastante suerte, prácticamente no hemos tenido complicaciones en ese sentido, pero la base de todo es precisamente la hidrodisección. En el caso de las metástasis, en el bocio es una cosa distinta. Lo que haces en el bocio es respetar la zona pegada al triángulo posteromedial del tiroides para no tratarlo y no te complicas mucho la vida intentando realizar una ablación completa. Pero en las adenopatías prácticamente siempre vas a poder conseguir una separación amplia con respecto a la zona. El paratiroides es más problemático. El paratiroides la verdad es que está pegado a todas partes y a veces cuesta disecarlo. Pero bueno, al final siempre lo logras. ¿Y con el paratiroides haces moving shoot o haces...? Normalmente son nódulos muy pequeñitos, a veces no necesitas ni hacer moving shoot, a veces no necesitas. Pero sí, la técnica es la misma. Sí. Es la misma, ¿no? Y solo la última pregunta, porque ya sé que vamos muy justos de tiempo. Si, en tu experiencia, cuando haces retratamiento en pacientes que ya, sobre todo en nódulos grandes que vuelves a tratar, ¿el paciente nota más dolor la segunda ablación o es indiferente? No, indiferente. Son un poco los casos, estoy pensando en los casos de retratamiento y es que me viene a la cabeza un par de ellos, no me vienen muchos más. No hay diferencia. Ten en cuenta que nosotros hacemos el procedimiento con sedación, entonces no es imprescindible, se puede hacer con local, he hecho con local también, he hecho de todas maneras, pero prefiero hacerlo con sedación básicamente para que el paciente no me ande moviendo el cuello y sobre todo para que no me dé la lata, porque a veces algunos se ponen a hablar y todo eso, ya sabes. Lo cual está bien, te permite controlar el recurrente, pero bueno, de todas maneras la verdad es que prefiero tenerlos sedados. Entonces no nos plantea problemas en ese sentido. Vale, es que nosotros hacemos paciente sin sedación, ¿no? Porque es lo que decían las guías, ¿no? Para controlar más las complicaciones y con anestesia local. La verdad es que está muy bien tolerado, pero sí que hay casos que el dolor, como es una cosa un poco subjetiva, ¿no? Sí. Es un problema. El paciente lo pasa mejor con sedación, ¿eh? Yo ya te digo que he hecho de las dos maneras
y la diferencia es notable. El paciente tiene la experiencia, digamos, ahora que está de moda lo de esto de las experiencias, la experiencia del paciente después del tratamiento suele ser mucho mejor con la sedación. Además, joder, esto como es la leche blanca esa que le meten es maravillosa a veces. Vale, bueno, muchas gracias por tus comentarios de experiencia. Doy paso al doctor Pedraza para que finalice la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma, por tus preguntas y muchas gracias, Albert, por tu numeración. Y bueno, José, ha sido como siempre magistral tu sesión. Yo creo que intento hacer siempre un resumen para la audiencia. Yo creo que has hablado de 3 temas. Has hablado de las posibles indicaciones, has hablado de los nódulos tiroideos, que si son tóxicos, siempre un poco como alternativa cuando el paciente no quiere o cuando no se puede hacer cirugía, que si nódulo tóxico, que si nódulo muy grande, tema estético. Alternativa de momento, ¿eh? De momento. Alternativa, pero sí. Después has hablado de del hiperpartiroidismo primario, has hablado también del microcarcinomas papilares, de la afectación ganglionar de carcinoma. Esas son las indicaciones, pero has dicho que está evolucionando. Lo que has dicho ahora, que incluso la privada está creciendo la indicación, por lo tanto es un campo que va a crecer y ha sido muy positivo respecto al futuro. Y después otra palabra clave que has dicho es hidrodisección. Yo creo que todo el mundo ha entendido bien que la clave es la hidrodisección. No sé si este mini resumen te parece bien, José. Perfecto, me parece perfecto. Muy bien, José. Oye, pues muchísimas gracias. Yo creo que nos has animado a todos, a cada uno de nuestros hospitales, favorecer todas las técnicas de ablación y en este caso el tiroides y que deje de ser la olvidada. Y sin más, recuerdo a todo el mundo que mañana están invitados a una sesión de Albert Pons, del Hospital de Belviche, sobre los tumores de calota craneal en el adulto. Están todos invitados. Que tengáis todos buen día. Gracias a todos. José, Gemma y Albert. Buen día. Deu. Un placer. Igualmente. Hasta luego. Egunon. Bueno.